Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos dio. Ahora ya un poco, ya con la brisa, con la lluvia, un poquitico ahí, mojando los campos y mojando aquello que necesita de esa agua para poder crecer, fortalecerse y después alimentarnos. Así que la lluvia también es una bendición. Bueno, hoy he querido llamar mi mensaje y en el cielo los ángeles gozan. Eh, Voy a ser sincero, ¿qué me inspiró este mensaje del día de hoy? Me inspiró unas palabras que leí en uno de los perfiles esta mañana y yo decía, wow, cuánto de nosotros está dispuesto para Dios y sobre todo para entender la palabra de Dios. Así que voy a hablar de un pasaje de la Biblia que es muy conocido por cada uno de nosotros e inclusive en algunas enseñanzas ya lo he referido. Y está allí en Lucas capítulo 15 y dice la palabra de Dios, entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla además? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros y la lleva a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégresen conmigo, porque he encontrado la oveja que se me ha perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Pero seguido a esa parábola hay otra que es maravillosa y es la parábola de la moneda perdida. Y dice así la palabra. ¿O qué mujer si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégresen conmigo porque he encontrado la moneda que se me ha perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hoy delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y termina esta trilogía de poesía del cielo, de parábola de parte de Jesús, cuando siempre quería decir algo y necesitaba que alguien en especial entendiera, decía esta parábola maravillosa. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos, aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo del hambre. Pero voy a levantarme, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se ha perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara, pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos.
Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Texto que está allí en el capítulo 15 de Lucas, allí desde el versículo 3 hasta el versículo 32. 3 pasajes de la Biblia maravillosos y que seguramente nos dejan una enseñanza también particular. Los fariseos, o sea, los doctores de la ley, ellos los religiosos de la época, murmuraban entre ellos y criticaban siempre a Jesús por estar, haciendo amigos entre los pecadores, juntándose con las personas que, pues de alguna manera eran odiados por los religiosos. Ellos creían que solo el reconocimiento de la presencia del pecador ya era malo, ¿sí? Y compartir una cena con ellos, pues peor. Era una cuestión que tocaba evitarse a toda costa, o sea, no se podía hacer. A eso le llamaban algo así como una culpabilidad por asociación. Si yo estoy con los pecadores, me considero pecador. Y no estaba lejos de pasar lo que Jesús mismo quería que sucediera para poderles enseñar a través de estas parábolas. Declararse en quiebra en ese tiempo, divorciarse, perder el trabajo, y yo creo que eso era pues algo que no se veía bien y que le echaban la culpa seguramente al pecado de él o al pecado de sus padres. En este tiempo, digamos que nos pase algo como eso, ¿sí? Quebrar, divorciarnos, que nos pase alguna trágica situación como esta, pues de alguna manera también nos ayuda a saber quiénes son realmente nuestros amigos, quiénes son los que realmente están con nosotros en el momento determinado. Y si usted de pronto tiene algo de, entre comillas, suerte, uno o dos continuarán con usted. Y más por compasión, más por conmiseración, más por pesar que por otra cosa. Pero el resto van a evitarlo de alguna manera. Van a colgar sus teléfonos cuando usted llama. Van a no nunca contestar un WhatsApp. Bueno, no sé qué pueda pasar. Pero así era en esa época. Cuando nuestra condición no está bien, parece que los demás pudiesen contaminarse con nuestra situación. En esos días los que se llamaban justos, o sea, estos fariseos, digamos que prestaban poco valor o ninguno a esas personas que caían en desgracia, que tenían algún pecado o alguna enfermedad como lepra, por ejemplo. Entonces creían que ese comportamiento les hacía, digamos que inmerecedores de una reconciliación, o sea que si ellos estaban como pecadores y estaban enfermos, ellos tenían que estar de un lado y ellos, los santos, los pulcros, los que cumplían la ley, del otro. Pero Jesús vino a enseñar algo que era muy urgente para que ellos entendieran, para que entendieran que la justicia de ellos no era tal, no había tal. Entonces, en una ocasión Jesús les dijo que había venido para buscar y salvar a los perdidos. Pero en otra ocasión dijo, bueno, realmente los que me necesitan son los enfermos, los sanos no. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Y ahora aquí les dice, en estas parábolas les dice: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y de paso les dice: alégresen conmigo porque he encontrado la oveja que se me ha perdido. Y aquí hay algo curioso. ¿Será que les estaba queriendo decir ovejas o qué les estaba queriendo decir? Mire, en la segunda historia que cuenta este pasaje de la Biblia, en esta parábola, si usted tiene 10 monedas y se le pierde una, cuando usted la encuentra después de haberla buscado mucho, ¿qué pasa? Pues se celebra, bueno, por fin la encontré. Y aquí lo que estaban diciéndole a ellos: oye, pero ustedes se alegran de pronto más en encontrar lo material que en encontrar un alma humana. ¿Hay una diferencia acaso en ello? Y aquí empieza la reflexión que Jesús quiere brindarles a estos que se creen de una mejor raza y de otro estrato, ¿no? Entonces les está diciendo, para nuestro Creador, o sea, para Jesús, cada vida tiene un valor infinito y es irreemplazable. No hay otro como Él.
no hay otro como tú. Definitivamente lo menos que quiere Dios es que tú te pierdas, lo menos que quiere Dios es que tú desobedezcas, que tú termines tomando decisiones que te lleven a vivir una vida eterna fuera de Él. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra, procedan al arrepentimiento, decía Pedro. Por eso es que hay más gozo en el cielo cuando un alma es redimida, cuando un alma es perdonada, cuando se paga el precio por un alma que por 99 que todavía no se han perdido. Es por esa que se ha perdido, pero esa que se pierde por testaruda. Esa que se pierde porque es una oveja, porque es nueva en el redil, porque tiene características particulares. Y es por eso que cada vez que un pecador se arrepiente y recibe al Señor, los ángeles del cielo cantan con alegría. Pero la oveja es la que anda por ahí loca, la que aún escuchando la voz del pastor, la campana, como que no entiende la situación. La Biblia menciona 5 eventos que causan que los ángeles en el cielo canten. 1, cuando Jesús dijo hágase la luz y la tierra recibió la vida. Otro, cuando el Señor nació. Luego, esta llegada es la llegada de la iglesia al cielo. Y finalmente, cuando hay una derrota en Apocalipsis de todos los enemigos del Señor por el mismo Señor. Y digamos que eso es algo impresionante. Y esa quinta vez a la que yo hago referencia es cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo y los ángeles cantan. Lo que pasa es que imagínense, ¿cada cuánto pasa eso? Pasa seguido, porque todos los días, todo el tiempo, la gente se está arrepintiendo y está llegando a los pies del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, esta tercera parábola es la que yo creo que les dio el golpe final. ¿Por qué? Porque ahí hace un énfasis en cómo aquel hijo mayor se resintió, porque el hijo obediente vio cómo se le hizo fiesta al hijo desobediente. ¿Sí ve? Entonces podemos pensar que esta parábola expuso justamente en los verdaderos motivos para aislar los pecadores de entre ellos. O sea, él les estaba diciendo, vean, ustedes tienen que entender, ustedes tienen que entender que ustedes son esos hijos resentidos. ¿Sí? Ustedes creen que porque ustedes son religiosos, porque siguen la ley, entonces solo ustedes merecen mi misericordia. Y aquí les está volteando totalmente la hoja, porque aquí les está diciendo, mi misericordia ustedes ya la tienen, mi amor ya lo tienen, lo mejor de mí ya lo tienen, pero esos los que están perdidos, esos los que quieren volver a casa después de haber fallado, esos son los que tienen precio. Esos son los que merecen que los ángeles inclusive canten. Estas personas trabajaban duro para guardar la ley, sí. Se enorgullecían por hacerlo bien, sí. Y aquellas personas que no lo hacían, entonces eran las desobedientes, eran las que merecían ser castigadas, y por eso ellos lo rechazaban. Los fariseos creían que de verdad estaban ayudando a Dios, rechazando a ellos y repartiendo el castigo entre ellos. Esto los hacía sentirse muchísimo mejor sobre ellos mismos. Pero nada como estar al lado del Señor para uno sentirse bien. Y ellos no lo habían entendido. Entonces, digamos que ahora llega Jesús y les llama la atención, haciéndolos sentir justamente como lo que eran, como meros religiosos que no iban a alcanzar ni el perdón ni la vida eterna. Porque en ellos no había esperanza. Cuando usted cede en esperanza a otros, al que se perdió, al que va a volver, al que por fin es encontrado, allí es donde tú estás hallando misericordia, allí es donde está la verdadera compasión, allí es donde está el verdadero juicio. Cuando nosotros somos mirados a través de la cruz, a través del lugar que tomó Jesús allí por nosotros, ese amor inmerecido que nosotros, cada uno de nosotros tenemos. Así que el Señor suavizó el golpe con la última parábola, podríamos decirlo. Él hizo que el gozoso padre dijera, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta por aquel que se había perdido y volvió.
El recompensar a los pecadores no significa castigar a los justos. Y a veces esos justos sienten que así es. Pero no, el Señor no se suscribe a la escasa mentalidad que hay en la mente de los que están alrededor. ¿Sabe? Él quiere que uno crea esa palabra que dice: pidan y se os dará. El que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Dice allí en una de las frases del Sermón del Monte. Entonces es fácil darse cuenta del error de los fariseos, del error de los religiosos. Ellos creían que la salvación era un asunto que podían ganar, pero no es un asunto que se puede ganar, es un asunto que se recibe cuando usted desarrolla una actitud correcta. Justamente lo que hace que nosotros podamos recibir el regalo y la dádiva de Dios. Entendamos que los fariseos en los tiempos bíblicos, digamos que eran personas que habían visto todo el Antiguo Testamento de una manera muy religiosa, pero que les faltaba comprender lo que ahora Jesús venía a establecer en medio de la humanidad. Venía a establecer el amor, venía a establecer el perdón, venía a establecer el justo juicio, pero desde la misericordia y desde la misma palabra. Venía a establecer el que amemos a los enemigos, venía a establecer que la ley se condensaba solamente en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y que eso condensaba toda la ley. Pero era difícil que los religiosos entendieran eso, porque ellos estaban vendados ante esa verdad, ante esa luz que Jesús mismo vino a hacer. Pero entonces cerremos pensando en esto. Cuando Jesús habla en la primera parábola que vemos acá ¿sobre qué? Sobre la oveja perdida. Está hablando, y lo leía yo en un libro que se llama El Redil, hermosísimo por demás. Él estaba hablando justamente de aquella que es medio sorda, de aquella que es inexperta, de aquella que le gusta estar brincando, ¿sí? Entonces no podemos decir que es la experimentada, la que sabe cómo caminar, la que sabe cómo llegar donde tiene que llegar. No, ella siempre está esperando que el pastor las guíe, que el pastor las lleve a tomar agua, que el pastor esté pendiente de ellas, que tenga la onda lista para que cuando una de ellas va a querer brincarse, la piedra le caiga en la cabeza, bueno, etcétera. Entonces aquí habla justamente de esa oveja perdida que se pierde por testaruda, por terca, por inexperta, porque no conoce la palabra, porque hay sonidos que quizás puedan engañarla, etc. Jesús se alegra y dice que la pone en sus hombros y la lleva nuevamente al redil. Le dice: gocémonos y alegrémonos porque la que se había perdido ahora ya está aquí. Está hablando de la oveja. ¿Dónde está la oveja? Afuera, ¿no es cierto? Afuera. ¿La moneda dónde está? La moneda está en la casa, se pierde en la casa. Y cuando habla de la moneda también hace referencia a los dones, a los talentos, a aquellas cosas hermosas que todo el mundo sabe hacer, pero que aún nadie ha descubierto. Que cuando nosotros tenemos la capacidad de encontrar eso en la gente, podemos bendecir a muchos a través de ese don, de ese talento, porque está dentro. Pero después habla del Hijo. Y aquí quiero hacer énfasis. Cuando él habla del Hijo, habla de algo que es de sus propias entrañas. Habla de alguien que es de su misma sangre, de su misma carne. Está hablando de algo que es suyo. Y probablemente no por falta de conocimiento, no porque no haya vivido experiencias hermosas con él, sino porque así es la naturaleza del hombre, que a pesar de todo lo hermoso que ha vivido con su padre, a veces toma decisiones que lo apartan de él. Pero recuerde, hijo es distinto a moneda y es distinto a oveja. El Hijo es de sus entrañas y él siempre va a estar allí mirando a lo lejos, esperando a que su Hijo nuevamente aparezca para abrazarlo, para decirle: ven, la misericordia está en medio de acá. Y dice que también allí hay fiesta, y es una de las veces por las cuales los ángeles cantan y se regocijan en el cielo. Cuando una persona que ya conocía a Dios, que se vuelve para ese mundo
y se da cuenta que allá no tiene nada que hacer y vuelve donde siempre ha tenido que estar, en la casa de su padre. Mi pregunta sería, ¿usted quiere ser tratado como una oveja? Terca, testaruda, inexperta y está pidiendo ser buscada. ¿Usted quiere ser tratado como una moneda donde solo se te valore tu talento, tu don? ¿O quieres ser tratado como un hijo con la misericordia, el amor, el abrazo, el contentamiento, no solamente de las personas, sino también de los ángeles del cielo? Usted decide cómo ser tratado. Hoy declara en el nombre del Señor que su vida le pertenece a Dios y que tú eres hijo y que como hijo necesitas ser tratado. Si eres un hijo rebelde que de pronto has ido a caminar por donde no debes, hoy pide perdón a Dios, reconoce tu situación y vuelve a los brazos de tu Padre. Si quizás estás allí en la casa de tu Padre, pero no has puesto al servicio de Dios tus dones, tus talentos, tu tiempo mismo, hoy dile al Señor, Señor, aquí está mi talento, aquí está mi don, quiero hacerlo práctico hoy, sí, en medio de este tiempo difícil, en medio de esta pandemia, no importa, en cualquier tiempo, mis dones y mis talentos que tú me diste serán bien vistos en tus manos. O si tú quieres, o si tú eres una oveja inexperta, que todavía no acepta a Cristo en su corazón, que estás dispuesto a dejar de saltar bardas y a colocarte al lado de un rebaño para ser pastoreado, también hoy es el día en el que tú puedes estar con nosotros. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra te aparte de ser religioso y te pueda colocar en el lugar que te corresponde. Un abrazo, mi hermano, le amo en el Señor y mañana nos vemos en nuestro devocional con nuestras bienaventuranzas. El resumen del libro que está maravilloso. Y nuevamente mañana a las 9 de la noche en una prédica que será como leche y miel en medio de una tierra prometida. Bendiciones.